¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en esta ocasión estamos en el grupo de Policías Celestiales. El día de hoy, por cuestiones de programación de tiempos y los recursos tecnológicos que a veces no sabemos manejar o no podemos o no tenemos lo que nos requiere nuestro sistema interno del celular, pues algunos no han podido asistir, pero pues ese es el recurso que tenemos para poder seguir juntos. En esta ocasión, es la primera clase que dentro de Policías Celestiales, te los digo dentro de esta clase para que lo sepan, vamos a hacerla pública, es decir, yo la voy a compartir a todos mis contactos a los que les comparto mis predicaciones. Es la primera porque no va a haber comentarios, solamente posteriores, fuera del aire, fuera de la grabación. Entonces, pues les agradezco mucho su comprensión, les aviso con tiempo para que lo sepan, que esta es la primera clase que se va a hacer de forma pública. Ok, vamos a tratar cuestiones de sexualidad. Una clase pasada que vimos con el grupo, hablamos sobre sexualidad y pusimos en la mesa esta cuestión de lo que es la verdadera sexualidad. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó la sexualidad? Pusimos en la mesa el hecho de que como cristianos necesitamos hablar de sexo y más cuando ya estamos casados, y hablamos mucho sobre la pureza sexual real. No el hecho de ser espantados o persinados, diría mi abuela. Más bien, pureza desde el punto de vista bíblico. La Biblia es muy abierta en cuanto al sexo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el libro de los Cantares, donde uno al otro, ¿verdad? Entre la Tsunamita y Salomón se están expresando un profundo amor y es hermoso esta parte. Entonces, por mi parte, yo quiero compartirles ahora esta otra segunda clase. La primera, pues ahora sí que se las debemos porque es privada del grupo de Policías Celestiales. Cuando son en vivo, esa es nuestra regla. En esta ocasión, como no, la participación no va a ser en directa, se va a poder compartir. Sin embargo, en lo que podamos, yo creo que voy a tratar de terminar por lo menos este curso así de esta manera grabada. Ok, el día de hoy vamos a ver algunas fuentes por las cuales las personas tienen un desarrollo sexual inapropiado. ¿Por qué es que al ir avanzando en nuestra vida cotidiana tenemos un desarrollo que no es sano? Ya sea porque es demasiado libertino o porque es demasiado cerrado. Y vamos a poner las bases bíblicas de acuerdo al plan de Dios, de lo que para él es sexualidad, del concepto que mi persona tiene. Yo pido al Espíritu Santo y vamos a hacer una oración ahorita mismo para que esto suceda. Espíritu Santo, te pido que tú guíes mis palabras, que si hay alguna idea preconcebida en mi mente, si hay alguna razón propia de alguna herida, alguna cuestión en la que esté influenciado por este mundo, Señor, tú la quites y me permites hablar de este tema, Señor, de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a la mía, Señor. Gracias, Padre, por tus misericordias y por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la disfunción sexual fluye de procesos de desarrollo básicos que forman a todos y cada uno de nosotros. Es decir, es parte de nuestro desarrollo como seres humanos. Los seres humanos fuimos creados como seres sexuales y sexualidad no solamente tiene que ver con intimidad de pareja. Sexualidad es la verdad misma de que nacemos con un pene, con una vagina, que somos seres que cuando nos tocan sentimos algo. Todo esto es sexualidad, no es morbo, no es algo inapropiado, es simplemente somos seres sexuales. De hecho, tú puedes ver a un bebé que puede llegar a tener una erección, puedes ver a una bebé que, bueno, desgraciadamente, ¿verdad? Esto que voy a decir es muy triste e inapropiado, pero tú puedes ver a una bebé que puede ser tocada, aunque no es lo más apropiado. Y niñas de 12, 10 años que siempre y cuando estén arreglando, ¿verdad? Están embarazadas, desgraciadamente,
por haber sido tal vez violadas o un engaño, lo que sea. Pero somos seres sexuales desde que casi nacemos, nos desarrollamos y tenemos la capacidad de mm, expresar esta parte en nosotros. Importante es entonces que aprendamos a expresarlo de forma adecuada. La principal causa de un desarrollo anormal eh, es posiblemente la cultura, los modelos que nos han enseñado nuestros padres, la forma en que nuestros padres, en que nuestro entorno, muchos de nosotros, por ejemplo, aprendimos sexualidad no en casa, sino entre amigos, ¿no? Y yo recuerdo una experiencia, digo, yo sé que este es el tema de sexualidad y a veces puede ser muy bochornoso, pero voy a hablar de algo muy personal y privado que me pasó cuando estaba yo en la secundaria. Resulta que estaba yo, no, perdón, en la preparatoria, en primer semestre, y llegaron unos compañeros que jugaban voleibol y yo en ese tiempo, pues mi sexualidad estaba muy dañada, yo tenía una sexualidad muy lastimada, como saben, a mi Dios me sacó de la homosexualidad, y pues me gustaba mucho jugar voleibol y estos muchachos, la verdad no sé si yo me sentía atraído, porque la verdad es que no, pero terminamos de jugar voleibol y nos pusimos en una zona de sombra, pues porque está haciendo el calorón y cuando juegas voleibol te quemas bastante. Y ellos empezaron a hablar sobre sexo, sobre cuestiones privadas. Y cuando ellos empezaron a hablar sobre estas cuestiones, a mí me entró una curiosidad, porque aunque en casa se hablaba de sexo, este tipo de temas no se trataban, como por ejemplo la masturbación, no se trataba el tema de la intimidad propiamente, ya una relación sexual propiamente. Se trataba, pero como broma, en mi casa sí éramos muy bromitas en cuanto a ese tema, pero no hubo una plática, vamos, con papá o mamá de decir, mira, ¿sabes qué? Cuando llegues a una cierta edad, seguramente vas a tener ciertos deseos, se va a despertar en ti. Bueno, ustedes que fueron adolescentes, todos los que me están escuchando y quienes están aquí, saben, ¿verdad? Que cuando fuimos adolescentes éramos un cóctel de hormonas ahí, que estaban locas y que no sabías ni qué hacer con ellas. Yo recuerdo las jovencitas a esa edad, tanto en secundaria y prepa, pues de repente no podían ocultar cuando a alguien les gustaba, ¿verdad? No podían ocultar que un muchacho les era agradable a sus ojos y las veía ponerse nerviosas y a un hombre peor, ¿no? O sea, éramos un desastre en esa etapa y muchas veces accedimos a muchas cosas. Seguramente en este proceso de formación eh, me ha tocado administrar muchas personas que hoy en día tienen muchos problemas sexuales porque en su proceso de desarrollo uh, por ejemplo, en algún momento alguien les enseñó una película porno o una revista pornográfica. Eh, Era muy común, yo recuerdo en mi casa, mi mamá le gustaba mucho ver las novelas estas de librito, no sé si ustedes se acuerdan, estas revistitas que eran las románticas y las de vaqueros. Y bueno, mi mamá no veía de vaqueros, pero había de vaqueros, no sé por qué en la casa alguien más las veía, pero pues, eran muy pornográficas en realidad, ¿verdad? Eran ¿cómo te diré? Muy sugestivas. Entonces, yo recuerdo una ocasión cuando estaba chiquillo, cuando tenía como 6 años, 7, si mal no recuerdo, que de por sí yo había sido violado a los 4 años. Yo tenía en ese momento una sexualidad muy dañada, pero de todas formas todavía era como rescatable. Si se hubiera trabajado adecuadamente, pudieron haber rescatado mi sexualidad. Pero la verdad es que en casa había mucha suciedad en el corazón, no éramos cristianos, era un ambiente, pues como yo creo que la mayoría de los mexicanos, o en muchos hogares mexicanos. Y bueno, recuerdo que entré al cuarto de mi abuela por error. Ellos estaban risa y risa. Y mi abuela era muy pícara, la mamá de mi mamá. Y estaban risa y risa. Y cuando entré, estaba una película pornográfica. Me sacaron, pero ellos estaban riendo de que yo hubiera entrado. O sea, en vez de que me hubieran dicho, pues mira, lo que viste fue esto. Además de que porque estaba viendo una película pornográfica, ella con su hijo, o sea, bueno, con sus hijos. Entonces dices, ¿qué onda, no? ¿Qué rollo con esto? Bueno, pues seguramente muchos de nosotros vivimos situaciones así en casa, que fueron inapropiadas, que fueron fuera de lugar,
O lo contrario, en mi caso, pues viví muchas experiencias sexuales fuertes, lo cual me hizo adicto al sexo y me llevó a ese punto. Yo tomé, por supuesto, la decisión, pero sí, pues todo esto fue parte, ¿no? Del círculo que me formó. Pero puede ser que lo tuyo sea lo contrario, ¿no? En tu caso puede ser que nunca se hablaba de sexo en casa, que cuando se hablaba era prohibido, era algo maldito, era un pecado terrible. Y entonces este tipo de educación también es lastimosa, también es dañina, también provoca problemas a largo plazo. Sobre todo, creo que les pasa más al sexo femenino, no puede hacer una diferencia, sino entiéndase más desde el punto de vista cultural, más que por la condición de ser mujer, ¿sí? No porque seas mujer vas a tener una educación diferente a la de un hombre, ni tiene que ver con, como mucho tiempo se dijo, ¿no? Por ejemplo, en siglos pasados, cuando se hablaba de la formación del cerebro de la mujer y se hacían estudios, según muy serios, ¿verdad? Que por cierto fueron rápidamente considerados pseudociencia, porque pues no tenía fundamentos científicos, pero te decía que una mujer pensaba diferente a un hombre porque tenía un cerebro distinto. Esto es equivocado, pero lo digo desde este punto de vista cultural, en donde a la mujer se le enseña, precisamente por todos estos malos entendidos, malas enseñanzas que ha habido, que la mujer debe de ser un ser asexual y al mismo tiempo sexual, es decir, asexual ante la sociedad, ante todo mundo, debe negar su sexualidad, pero frente a su esposo debe permitir que él la use como si fuera un objeto. Y entonces hay dos extremos en este punto que estoy tratando en este momento. El primer extremo es el pensar que la mujer es un objeto tal como lo acabo de describir y que es solamente un objeto de placer para su esposo y que ella no tiene por qué disfrutar. Y el segundo es esta liberación femenina que se dio por los años 70 y 80, aquí en nuestro país, en los años 80 más bien, en donde se dio una liberación sexual porque hubo un resurgimiento de todo lo que exponía Freud, por cierto, no considerado, quiero de una vez decirlo así, Freud no es considerado un psicólogo, aunque muchas personas cuando hablan de psicología creen que él es un psicólogo, nunca se consideró un psicólogo. Él más bien tiene una corriente muy distinta, pero entre sus teorías, él decía que la mujer, por ejemplo, envidiaba el pene del hombre. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué va a envidiar? ¿Por qué lo decía? Porque la cultura en la que él creció, Freud, fue una cultura misógina, en donde se le decía a la mujer que era pecado expresar su sexualidad. Y entonces, si bien no respaldo las teorías de Freud, sí creo que la mujer pudiese envidiar la posición del hombre en la expresión libre que tenía el hombre de hablar sobre su sexualidad, de ser un ser sexual. Ustedes recuerdan aún, por ejemplo, en la cuestión de modas, el hombre podía vestirse de cierta manera que hacía resaltar su virilidad, su sexualidad, pero la mujer siempre, por muchos siglos, se tuvo que vestir súper tapada. Es más, cuando se dieron los primeros pantalones, fue como si fuera el pecado moral, ¿no? En la historia. Entonces, todo esto es recortar o llegar pronto al punto. Todo esto que estoy hablando y que la beborrea que estoy aventando es para decir algo bien específico. Las mujeres y los hombres en esta sociedad actual hemos sido grandemente influenciados por la cultura de este mundo, cultura que está equivocada. Y digámoslo, y si en tu familia, como en mi caso familiar, hubo mucha perversión sexual, pues, pues por, ¿no? O sea, tu experiencia sobre el sexo, tu información sobre el sexo es tan equívoca como lo es esta cultura. Este sistema, precisamente, son sistemas terrenales. Y la verdad, vamos a hablarlo en plata pura, principalmente provocados por papá y mamá. Por ejemplo, yo en casa, y digo, yo siempre me expongo, dicen algunos de la congregación, tengo el placer de ministrar y ser parte del liderazgo.
que yo cuando predico el calzón quitado, o sea, predico desnudo completamente. Y es cierto, me gusta ser así. Y creo que esa es mi característica principal como ministro, que hablo así, desnudo, sin tapujos, sin nada que esconder. Pero les decía yo que yo recuerdo cuando niño que yo dormía con mis hermanas, mi hermana la mayor y la menor y yo. Y entonces los digo así porque así estábamos acomodados. Era una tritera, no sé si las ubican, pero de esas triteras de las que se les saca toda la otra cama abajo. Y entonces mi hermana la mayor dormía arriba porque era la que no le tenía miedo a las alturas. Siempre fue muy machona, ¿verdad? Bueno, muy valiente. Y yo en medio porque pues era el más grandote y no voy a hacer que me cayera o algo, ¿verdad? Y mi hermana la chiquita abajo porque no le tocó de otra, la pobrecita. Pero bueno, lo que sí recuerdo es que en lo que yo iba descubriendo mi sexualidad, pues no se podía, ¿verdad? Porque aparte, pues dormía con ellas, ¿no? Y qué bueno, porque eso retrasó muchas cosas en mi vida. Pero lo que sí recuerdo que en las noches yo era muy desvelado y siempre dormí muy tarde. Y muchas veces logré escuchar a mis papás cuando ellos tenían intimidad. Eso a mí me marcó fuertemente, porque despertó cosas en mí que no eran necesarias. Imaginaba cosas que no eran necesarias. Y todo esto por la falta de cuidado de mis papás, el, el entender que tenían adolescentes que dormían a un lado de con ellos, teníamos una casa muy chica con unos que parecían de papel. Entonces, ellos debieron ser más cuidadosos, honestamente, pero bueno, nadie nos culpa, ellos vivían en una cultura así y creían que así debía de ser el asunto. Ahora, no es que estemos culpando a un papá o una mamá, sino que sí se hereda una forma de pensar. Aquí nos dice en el texto que tenemos, que en Éxodo 34:7 dice, si, no sé si me pudiesen ayudar a buscarlos ahí, permítanme un segundo, voy a traer la Biblia en físico. En Éxodo 34:7 entonces, nos dice lo siguiente, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Iniquidad, inicuo, no es pecado solamente, sino es un pecado que se ha hecho parte de la persona, o sea, que se ha hecho nunca el pecado debería de ser parte de la persona, pero se ha hecho parte de su diario vivir. Esa es la forma correcta de describir. Entonces, iniquidad no es solamente un pecado que cometes, que tomas una mala decisión y ya sabes, ya metiste las cuatro patas y te arrepientes, decides cambiarlo. Iniquidad es algo que todos los días o que un buen tiempo lo estás practicando y que se ha hecho parte de tu diario vivir. Entonces, la Biblia dice que Él va a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos. Es decir, esto que nuestros padres hicieron, y sobre todo cuando se hizo en secreto, y si somos honestos, la mayoría de los pecados que son de tipo sexual se guardan en secreto. Entonces, son heredados a los hijos. Es decir, lo que nosotros como seres humanos decidimos va a influenciar a nuestras futuras generaciones. Y si lo guardamos en secreto, es un demonio que toma este pecado y es a lo que llamamos espíritus generacionales o maldiciones generacionales. Y las que más heredan son cuestiones de tipo sexual, porque como ya lo comenté, son secretos a voces. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo tuve en la familia de mi papá, hay una historia, y la voy a exponer hasta mi familia, ¿no? Pero bueno, en la familia de mi papá hay una historia por ahí de una tía X que ustedes ni conocen y que nunca la van a conocer, pero si les llega a sus oídos, pues no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero resulta que mi tía X eh, se decía que su esposo era homosexual, pero ella hizo un arreglo con él. Yo no sé si era homosexual, pero lo que sí sé
es que el amante de ella andaba con ellos para todos lados. O eso es lo que se rumoraba. Nunca se dijo realmente. Pero lo que sí sé es que la mitad de los hijos de mi tía se parecen al amante y la mitad se parecen a su esposa. O bueno, así como unos y unos, ¿no? Entonces, no sé, realmente no es algo que se diga o que se dijo claramente. Pero lo que sí sé, perdón, lo que sí sé y estoy completamente seguro es que si eso fue un pecado que se ocultó, seguramente se lo transmitieron a sus hijos. Entonces, mientras más respetamos a un acusador, o sea, es decir, entre más poder le damos a un demonio de este tipo, ¿qué es un acusador? El acusador de los hermanos del que Apocalipsis habla, recuerden que en Job, la Biblia nos enseña que Satanás entraba y acusaba a los hijos de Dios. Es decir, Dios le pregunta en esta ocasión, en Job, al principio de Job, en el capítulo 1, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Y Satanás dice, de rodear la tierra. Y entonces Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que es perfecto en todos sus caminos? Es decir, Dios quería demostrarle a Satanás que sus hijos andan a su altura. Pero eso creemos, pero realmente no es así. Lo que hay detrás es que Dios quería perfeccionar la vida. Fíjate qué astuto es nuestro Dios. Él quería perfeccionar la vida de Job y utilizó a Satanás para perfeccionarlo. Pero ni cuenta se dio el iluso, ¿verdad? Y entonces ah, lo vemos ya en Apocalipsis, porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que le fueron quitadas las llaves a quien las tenía. Es decir, Satanás tenía acceso directo a entrar al cielo por alguna razón, pero Jesús le quitó ese acceso. Y entonces, sin embargo, lo seguimos viendo como el acusador de los hermanos. Él sigue acusándonos. ¿Qué es la fuente que él utiliza para acusarnos? Bueno, nos utiliza unos a otros. Y este juicio que tenemos contra nuestros padres, por ejemplo, si yo en algún momento vi a mi papá que estaba con otra mujer, o escuché que mi mamá habló de que él la engañaba, y yo lo juzgo, yo abro una puerta para que yo haga lo mismo, porque estoy juzgando. Es importante esta parte porque muchas de las ataduras sexuales tienen que ver con juicios que hemos hecho a nuestros padres. No sabemos por qué tomaron esa decisión, pero nosotros juzgamos. Por ejemplo, si tú juzgas a tu papá porque era mocho, no sé si saben lo que es mocho, pero mocho es una persona que nunca habla de sexualidad, ¿no? Pero que es un hipócrita porque en realidad es un ser muy sexual, pero nunca habla de sexo. Este tipo de personas que estoy describiendo, si tú juzgas a tus papás así, tal vez tú vas a ser igual. Y entre más dejes que un acusador en tu casa se quede, es decir, entre más permitas que estas situaciones sean parte de tu vida, van a tener mayor poder, porque tú estás permitiendo que sean parte de ti, porque tienes cosas ocultas. ¿Cuál es la solución para que un acusador, alguien que te juzga, en otras palabras, alguien que habla a tu mente recordándote escenas de tu pasado, malas decisiones que tomaste, entre más los pongas, mi amado, entre más los saques a la luz, entre más hables sobre situaciones de tu vida, entre más hables, por supuesto, con personas adecuadas sobre cuestiones de familia que necesitan ser arregladas, más vas a quitarle el poder a ese acusador en tu mente. Ahora, la segunda fuente es interesante porque es la influencia de quienes nos enseñaron. O sea, no solamente, aquí dice maestros, pero yo quisiera decir, no solamente los maestros, porque hablamos de maestros y luego nos vamos contra todos los que enseñan, ¿no? Y por aquí está Rocío, que es maestra y que, aunque actualmente ya no se dedica directamente a la docencia, ella es subdirectora, ¿no? Pero, sin embargo, mucho tiempo has de haber dado clases. Y, y tal vez muchos de ustedes que van a ver esta grabación posiblemente se dediquen a la docencia. No es nada contra los maestros, simplemente a quienes nos enseñaron. ¿Quién fue tu fuente de información? Y aquí quiero que te preguntes, de lo que hoy sabes de sexo, ¿quién fue tu fuente de información?
seguramente no fue la más adecuada. Y si la fue, pues felicidades, porque eres parte de ese 1% que la población está sana de su sexualidad, ¿no? Porque hubo alguien que te enseñó adecuadamente. Ahora, hemos sido creados para creer en lo que no podemos ver. Hebreos 11:1, por supuesto, dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, fuimos creados por fe y para fe. Así nos enseña el apóstol Pablo. En otras palabras, fuimos creados para ver lo que no se ve. De manera que cuando Dios revela su palabra, la aceptamos como niños, porque podemos entender esta parte, porque aunque yo no veo a Dios, yo puedo creer que Él existe, que Él está en mi vida, y lo puedo ver obrando en mi vida, en mi familia, en mi esposa, aún en mi perro, ¿no? Que está aquí a un lado y que, pobrecito, se nos llenó de garrapatas y que ya Dios lo está sanando, ya va a salir, gracias a Dios. Y Dios se está ocupando de mi vida y yo lo puedo ver. Sin embargo, aunque lo puedo ver en mi vida, aunque puedo ver que está obrando, él no es visible, él no es material como yo, aunque se puede materializar de otra manera. Sin embargo, o más, de otra manera dicho, más bien, podemos ver a Dios tan real. Asimismo es esto de la cuestión del ver. Ahora, cuando se nos enseña algo que es negativo, pasa lo mismo. Si en tu mente ponen imágenes, si te hablan de manera inadecuada. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, teníamos la clase de biología en donde yo recuerdo que era en segundo de secundaria, se lo recuerdo muy bien. Y en el salón donde yo estaba, era el de dibujo técnico industrial en la secundaria técnica número 116. Era mi escuela y yo la quería mucho. Pero yo recuerdo que cuando estaba en segundo de secundaria, pues mis hormonas estaban locas, como ya lo describí hace rato. Y las de mis compañeros, yo creo que igual, porque yo lo que recuerdo es que cuando la maestra era una maestra guapísima y que se vestía, pues muy provocativa, la verdad. Y ella nos iba a dar clases de sexualidad, entonces imaginarán cómo nos poníamos incómodos todos los hombres. Y lo comento que era en salón de dibujo técnico porque éramos como 5 hombres solamente y como 30 mujeres. Siempre nos ganaban el número. Pero lo que yo recuerdo es que era muy incómodo. Era tanto así que yo no hallaba dónde esconderme cada vez que la maestra nos daba clases de sexualidad. Pero además, ella lo hacía de forma tan alusiva que pues, la verdad no fue la forma más adecuada de enseñar sexualidad. Ahora, no estoy diciendo que fuera pecado que ella nos enseñara sobre sexo. Qué padre que se animara y que en la escuela aquí en México haya esta libertad de hablar sobre estos temas. Pero no fue la fuente de información adecuada, porque mi mente, yo no sé la de mis otros compañeros, pero como les digo, yo estaba muy confuso en realidad. Yo ahora entiendo que en esos tiempos a mí sí me gustaban las mujeres, ¿no? Y ver a mi maestra así, yo no le ponía atención a lo que me estaba diciendo la clase. Yo ponía atención a sus curvas, a la manera en que se movía, a que me estaba hablando del pene y de la vagina y que pues, qué función tendría, ¿verdad? Porque yo en ese tiempo ni pensaba en todo lo que después sucedió en mi vida. Pero sí me estoy explicando, no era la forma más adecuada. Ahora, en este punto me gustaría hacer un paréntesis para hablar sobre nosotros como padres. Yo no soy papá, pero también tengo una responsabilidad como maestro de la palabra, como alguien que enseña. Y yo creo que les hemos dejado demasiado la tarea a nuestros... Permítame un segundo, ¿sí?
Hola, disculpen de nuevo, una disculpa. Me sacó porque se me fue la luz. ¿Están por ahí? Espero me estén escuchando, las veo conectadas. Bueno, entonces me quedé en esta parte de que les decía que era muy inadecuada la forma en que se enseñaba el sexo. Ahora, no estoy diciendo que estuviera mal, lo vuelvo a comentar. La cuestión es que todo lo que me enseñaban sobre sexo y todo lo que he platicado hasta ahorita era una fuente de información que no era fidedigna. Y yo lo aceptaba como aceptamos a Dios por fe. Lo aceptaba en forma automática, porque creía que así era, que eso era real y que así debía de vivir mi vida. Ahora, si nuestros maestros nos llenan la cabeza de mentiras, o sea, quienes nos enseñaron nos llenan la cabeza de mentiras, pues esas mentiras las ponemos por hecho, porque así vemos a Dios, pero de así también fuimos creados. Tenemos esa inocencia de dar por hecho todo lo que se nos enseña. ¿Es tan claro esto? Que cuando nosotros vemos el COVID, por ejemplo, la gente está más informada del COVID por las redes sociales que por lo que es real. Y la fuente de información de mucha gente es lo que otro le dice, lo que la comadre le dice. Aquí en México, de hecho, somos uno de los países donde más la gente se automedica. No sé si ustedes se acuerdan del H1N1, que era esta enfermedad influenza que provocó también muchas muertes, pero que no se dijo muy bien. Se decía que la gravedad del H1N1 se había hecho así porque la gente se estaba automedicando. Así sucede con la sexualidad. Nuestra fuente de información está llena ahora sí que como el formato APA, ¿verdad? Yo estoy estudiando psicología y nos exigen el formato APA para todas nuestras fuentes de información. Quienes no saben de esto les informo. Todo, les informo con esto. El formato APA es poner nuestras fuentes de información en un formato que es por la Asociación de Psicología Internacional. Ellos formaron una forma de presentar las fuentes de información. Y bueno, asimismo creo que muchos de nosotros no tenemos un formato APA, o sea, no tenemos fuentes de información fidedignas que podamos comprobar. Y de eso se trata esta clase, que podamos entender que estas fuentes de desarrollo inapropiado sexual marcaron nuestra vida. Ahora, la tercera parte, no me quiero alargar bastante, pero la tercera parte de fuente de desarrollo puede ser la influencia de nuestros amigos. Ya lo hablé hace rato y no quiero abundar más en ello porque lo hablé bastante bien. Y es todo lo que aprendimos de nuestros amigos, de quienes decían que eran nuestros amigos y que hablaban de sexualidad de la misma fuente de información que nosotros teníamos, o sea, ninguna. La televisión o las revistas o lo que ellos creían que era. Ahora, otra fuente de desarrollo inadecuada son las influencias de Satanás, entre ellos los medios de comunicación que ya mencioné. Si nosotros estábamos mal influenciados por los medios de comunicación, que era la televisión y en su momento el radio, el periódico, imagínense los jóvenes hoy en día que estamos en la era de la comunicación. Es increíble, pero me ha tocado ministrar jóvenes de 10 años ya adictos a la pornografía, porque están haciendo la tarea y de repente les llega un spot de que pueden ver pornografía y ellos lo abren y se hacen adictos a ella. Es increíble la cantidad de jóvenes que son adictos al sexting, que le llaman ellos, que es el sexo por teléfono o el sexo por redes sociales. ¿Por qué estamos así? Porque Satanás está influenciando los medios de comunicación. Ahora bien, este que sigue, para mí es muy importante que lo podamos ver. Cuando en la infancia nos dañaron, lastimaron, reaccionamos con juicios simplistas. Alguien nos hirió, fuimos heridos en nuestra sexualidad. Vamos a decir que no fuiste violado, está bien. Fuiste violado, bueno, pues todavía más. Pero si no fuiste violado, pero te expusieron a una imagen que era inadecuada,
viste algo que no querías ver, fuiste tocado de una forma inadecuada, todo esto va a provocar una reacción de juicios simples. Es decir, tú juzgas todo como si se tratara de ti. Porque acuérdate que los seres humanos a esa edad somos egocentristas. Entonces juzgamos todo de acuerdo a que creo que yo soy el centro. El niño cree que él es el centro. Y entonces, cuando se le hace algo, piensa que tiene que ver con él. Entonces, imagínate que alguien fue dañado en el área sexual. ¿Cómo verá la sexualidad? Bueno, seguramente esta persona piensa, no, pues todo se trató de mí, yo fui quien provocó. ¿Saben que yo por años creí que yo era el culpable de haber sido violado? Que yo fui quien provocó a mi violador o a mis violadores, porque fui violado por varias veces. Yo pensé que yo era quien había provocado que tuviera ese nivel de perversión, pero ahora entiendo que yo fui una víctima y que el problema fue que yo acepté ser una víctima. El problema no fue que me hicieran lo que me hicieron, sino que yo acepté ser una víctima. Somos incapaces entonces de definir los matices de un caso y entonces no lo entendemos a capacidad. Esto que acabo de describir, lo que hablé de yo ser una víctima, es lo que estoy tratando de enseñar en este punto. Hice un juramento en mi infancia. Yo creí que se trataba de mí, que yo era quien había provocado el que el otro me violara, el que el otro me usara mal, me abusara o lo que quieres decir. Y entonces yo hice un pacto conmigo mismo de creer que yo era el culpable. Y me puse de acuerdo conmigo mismo que yo era un perverso sexual. Y viví mi vida adulta hasta que Dios me rescató como un perverso sexual. Y entonces, por ejemplo, el niño que promete en su corazón nunca amar o nunca convertirse en el padre que ha crecido odiando, ¿qué crees que pasa con él? Este pacto que se hace consigo mismo cuando está grande, entonces no vive no vive en una forma afectiva, natural o sana. Porque si odia a su padre, imagínate que es una niña que odia a los hombres, va a crecer entonces toda la vida con una ausencia de relaciones sanas con hombres, porque o los quiere mal usar o se deja usar por ellos, porque está lastimada con su papá. Entonces, imaginemos ahora el caso contrario, alguien que juzga a su mamá porque era una mujer que dejaba que su papá le hiciera todo lo que quisiera, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo de tanto. Seguramente si eres hombre, pues vas a seguir abusando así de otras mujeres porque tú juzgaste eso. Y entonces en tu sexualidad se va a reflejar porque ¿cuántos matrimonios en realidad las mujeres y aún el hombre es infeliz? Y en el área sexual especialmente hay una frustración. ¿Por qué? Porque vimos una sociedad misógina y creemos que hay que llegar a lo que vas, perdón que sea tan gráfico, ¿no? En el área sexual, pero no es así. La sexualidad es una expresión de amor, lo decíamos en la clase pasada, es una expresión de amor entre dos personas que se aman, entre el matrimonio, y Dios lo creó con el sentido de poder procrear. Y para que la intimidad, el hombre y la mujer pudiesen sentirse cercanos y ser uno. Pero eso se pierde cuando tú llegas a lo que vas y parece que estás haciendo el mandado, ¿no? Por ahí hay una película que impactó mi infancia y que, pues no sé si se la recomiendo, pero digo, porque no me gusta recomendar a otros lo que yo veo, pero en realidad sí marcó mi infancia y la he buscado como loco y por cierto no la he podido ver otra vez, pero se llama Corazón Púrpura. Y en esta hay unas escenas donde por cierto es Whoopi Goldberg, que es una actrizaza. Ella se casa con un hombre que su papá pues casi la vendió, ¿no? Por algo de verduras y cosas que cosechaban. Y esta mujer era un objeto para el hombre. Y ella dice en una de los argumentos que utiliza con su amiga, porque habla con una amiga, ella le dice que ella sentía como si él estuviera defecando en ella. Es decir, se sentía como si fuera a ir al baño cuando estaba con él. ¿Cuántas mujeres se sentirán así de frustradas
¿Y cuántos hombres igualmente se sentirán así de frustrados? Porque la sexualidad que tenemos es una sexualidad basada en pactos, pactos que hice conmigo mismo, de creer que yo debo de ser de cierta manera. Y es importante romper con esos patrones de conducta y vivir de acuerdo a lo que Dios nos hizo. Recuerden que nosotros no somos personas que estamos determinados a ser de cierta forma. Dios no nos creó para que simplemente siguiéramos la corriente y que fuéramos determinados por todas nuestras vivencias a vivir de cierta manera. Y yo soy el ejemplo de eso. Yo debía ser hoy un homosexual vestido de mujer parado en una esquina ya prostituyendo. Y Dios hizo un cambio, influenció mi vida a tal manera que les puedo decir que mi vida como matrimonio es una vida en todas las áreas y sobre todo en las íntimas plena, que es una vida que es sana. No tenemos que hacer mi esposa y yo nada raro para sentirme pleno con ella y que ella se sienta plena conmigo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios sanó mi mente, Dios sanó mi sexualidad. Yo nunca en los 5 años, vamos ya para 6, que tenemos de casados, nunca he pensado en nadie más mientras estoy con ella. Nunca he pensado en hacer una cosa rara con ella. Y si por algún motivo cruza por mi mente, digo, pero no lo necesito, estoy pleno. Pero, ¿de qué estoy hablando con esto? ¿Por qué antes no lo vivía así? Y eso es lo que quiero enseñar a través de esta clase. No lo vivía así porque habían pactos en mi vida que estaban ahí de alguna manera. Yo había hecho pactos conmigo mismo de ser de cierta manera. Me había determinado, lo dirían los del PNL, Programación Neurolingüística. Yo me programé para ser de cierta manera. Pero ¿saben una cosa? Dios nos dio la capacidad de reprogramarnos. Pero no se logra tan simple como decidir hacerlo. Es más simple todavía, ¿qué creen? Es por la gracia de Dios. Cuando yo me acerco a la presencia de Dios, es ella la que me transforma. Ahora, yo les quiero pedir que antes de terminar esta clase, estamos a punto de terminarla, haga una oración conmigo y pídele al Señor que le revele cuántas enseñanzas falsas hay en tu vida, cuántas formas de pensar. Padre, te pido que nos reveles cuántas áreas de nuestra vida son contrarias a tu voluntad. Dame sabiduría, dame el poder para cambiar esa forma de pensar, Señor. Llega al interior de mi alma y restaura, Señor, en estas personas que me están escuchando, quienes están ahora en la clase y quienes me pueden escuchar a través de esta grabación. Sana en cada uno, Señor, tu sexualidad de tal manera que podamos ser vírgenes de nuevo, como si fuéramos inocentes de principio. Sana nuestra sexualidad, nuestra mente, nuestro espíritu, en nuestra alma, nuestro cuerpo. Permite que esas ideas que hemos tenido desde niños, que se nos han enseñado culturalmente, familiarmente, que se nos han enseñado por nuestros amigos y que hemos sido influenciados por un sistema que se llama mundo, influenciado por Satanás y el mundo, pueda ser sanado profundamente, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por escucharnos y por sanarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues me da mucho gusto haber podido estar con ustedes. Me despido de los que están en la grabación. Se quedan los que están aquí en la clase. Y voy a dejar de grabar, pero me dio mucho gusto poder estar con ustedes. Hasta la próxima.